Dios le bendiga, queridos hermanos, y le damos gracias a Dios una vez más por este nuevo día que Dios nos da y nos permite acercarnos delante de su presencia a través de su preciosa palabra. Amén. Bien, vamos a continuar con las bienaventuranzas, y el día de hoy vamos a tocar la última bienaventuranza, amén, la octava bienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo dio estando en el monte de los olivos. Amén. Bien, voy a leer en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 1 hacia adelante, y recordando las bienaventuranzas que ya hemos tocado día a día, y hoy vamos a tocar la última bienaventuranza. Amén. Bien, vamos entonces a empezar en el nombre del Señor, y creemos que Dios nos va a bendecir con su palabra también el día de hoy. Amén. Dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sois, cuando sois por mi causa vituperados, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bien, y esto es la bienaventuranza que vamos a hablar el día de hoy. Bienaventurados sois cuando por vuestra causa sois vituperados. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución. Bien, le damos gracias a Dios. Ya saben que ustedes las bienaventuranzas tiene que ver con el gozo, la satisfacción que uno tiene de hacer algo. Amén. Felices, bienaventurados, siéntanse contentos y alegres. Normalmente el ser humano se siente satisfecho, contento, gozoso cuando ve que ha realizado una obra y la obra le salió bien. Entonces siente cierta alegría, cierta satisfacción en su corazón. Esa misma satisfacción, dice el Señor, ustedes tienen que sentir porque ustedes están obrando bien, están obrando de la manera que Dios nos está mostrando que nosotros obremos, que seamos personas humildes, personas que sientan dolor por las injusticias, personas misericordiosas, con un corazón limpio, pacificadores. Y todas estas bienaventuranzas son palabras que nosotros tenemos que llevar a la práctica. Son palabras que nosotros tenemos que llevar a la práctica de tal manera que nuestras vidas reflejen el carácter de Jesucristo, reflejen el amor de Dios en esta tierra. Y si nosotros llevamos a la práctica estas bienaventuranzas, nuestras propias vidas, mis amados hermanos, van a gozar y van a disfrutar justamente de una relación muy estrecha con Dios. Esto va a permitir que nosotros vayamos conociendo más a Dios y disfrutemos nuestra vida cristiana. Para disfrutar la vida cristiana no solamente hay que gozar de todas las bendiciones que Dios nos da, también hay que aprender a aplicar la palabra de Dios, y eso le va a dar propósito y un real significado a nuestras vidas. Bienaventurados los que padecen persecución. Las persecuciones, digamos, en el tiempo bíblico, no son las persecuciones que hoy, digamos, experimenta la iglesia. En el tiempo bíblico eran llevados a las prisiones, había pena de muerte, eran sacados y expulsados de las ciudades, de sus hogares, eran masacrados en las ciudades, eran echados a los leones, eran expuestos a una serie de flagelos y una serie de muertes crueles, ¿no? Eso era digamos, la forma de castigar a una persona cuando profesaba una fe cristiana, ¿no? En este caso también pone de ejemplo a los profetas que sufrieron en el tiempo pasado. También ellos también fueron, dice la Biblia, así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiere decir, hermanos, que la persecución se dio en el tiempo bíblico, y ahora también hay persecución. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si esto han hecho con el árbol, ¿no?, que es el tronco, con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Refiriéndose a nosotros, la iglesia. Recuerda que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, esas ramas.
Y si esto hicieron con el tronco, o sea, con el árbol mismo, ¿qué no harán con las ramas? El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Amén. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios? Es confiar en nuestro Señor en medio de las persecuciones. Decía que hoy en día estas clases de persecuciones de esta magnitud casi no se aplican a la iglesia moderna, a la iglesia presente, ¿no? Claro que en algunos países, en algunos, algunos continentes orientales se practica quizás la prohibición al cristianismo, ¿no? Porque hay religiones que son más severas, como los musulmanes en algunos países, y para ellos hay pena de muerte, hay, cárcel y una serie de castigos por profesar una fe cristiana o profesar una fe pública, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso no es así. Aquí hay libertad de expresión religiosa, nosotros podemos profesar la religión que queramos y hasta el momento tenemos libertad y le damos gracias a Dios por eso. Pero hay otra clase de persecuciones que se dan en los cristianos, ¿no? Muchas veces eres, víctima del bullying, víctima de burlas, de pérdida de compañeros, de amigos, de trabajo, de familia. Muchas personas son desheredadas porque mantienen la familia, tradicionalmente mantienen una fe, digamos, ¿no? Cualquiera que sea su nombre, puede ser católica, puede ser una fe, de cualquier otra religión. Y cuando uno llega al cristianismo, se vuelve un cristiano, como que te toman como un traidor a la familia, te desheredan, te tratan mal, hablan mal de ti, te botan hasta de la casa. Eso sí son situaciones actuales que se dan, pues, ¿no? Pierdes amigos, pierdes trabajo, pierdes compañeros y muchas veces pierden hasta familia, ¿no? Ese es por causa del evangelio. Y cuando uno, ve eso en su vida, en vez de mantener una actitud de repente deprimente, decaída, desanimado, la Biblia dice, tú debes sentirte bienaventurado, debes sentirte gozoso, porque estás sufriendo por la causa de Cristo. En una ocasión, Juan y Pedro fueron encarcelados, fueron azotados, encarcelados, y después fueron puestos en libertad. Y en vez de que ellos salgan renegando, frustrados de esa situación, dice que salieron gozosos de haber padecido por la causa de Cristo. De esa clase de bienaventuranza estamos hablando. Que el que nosotros padezcamos por la causa de Cristo, en vez de producir tristeza, en vez de producir llanto, dolor o desánimo, por lo contrario, debemos sentirnos animados en el nombre de Jesús y seguir adelante. En otra ocasión, el apóstol Pedro también fue encarcelado y fue liberado también por un ángel, dice la palabra de Dios, ¿no? En él había muchas experiencias amargas por las cuales él tenía que haber renegado el evangelio, pero no lo hizo, porque él sabía en quién estaba creyendo, él sabía que era Dios quien estaba controlando su caminar, él sabía que era Dios quien estaba tomando el control de todo ello, ¿no? En otra ocasión, Pedro fue rescatado por un ángel de la cárcel, y la iglesia estaba haciendo oraciones por él también, no fue rescatado. Y él no sintió el dolor, el pesar en su corazón, sino sintió el gozo, la satisfacción de haber sido librado, pero también padecer por causa de Cristo. Cuando la iglesia del libro de los Hechos fue perseguida, dice que en vez de ellos estar renegando, en vez de estar deprimiéndose, dice que comenzaron a orar al Señor. Cuando ellos fueron perseguidos, comenzaron a orar a Dios y le pidieron: Señor, en medio de esta persecución demuestra tu poder, en medio de esta persecución demuestra tus maravillas, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y dice que de repente el Espíritu Santo comenzó a llenar a la iglesia de su poder. Y eso es lo que Dios quiere, que en medio de las persecuciones, en medio de las burlas, en medio de quizás de los desaires, de las pérdidas que tengamos, en vez de tomar una posición de desánimo, tristeza, o quizás nos podamos hasta deprimir por esas cosas, tomemos una posición diferente, oremos de rodillas a Dios y pidamos que Dios nos llene con el poder de su Santo Espíritu. Oremos para que Dios nos fortalezca en este momento, y Dios va a llenar nuestros corazones con su presencia, con su poder, nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos. Y eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, cuando uno sufre por la causa de Cristo, uno debe sentirse gozoso, satisfecho. En el libro de Pedro, en el capítulo 2, dice que
Hay personas que sufren siendo quizás cristianos, sufren, pero no sufren por hacer el bien, sufren por hacer el mal. Y el apóstol dice, de eso ustedes no tienen por qué gozarse. Gócense cuando ustedes sufren por causa de la justicia, no por causa de la injusticia, porque el que sufre por causa de hacer lo malo está recibiendo o está cosechando el mal que ha sembrado. Pero cuando uno sufre por la causa de la justicia, entonces tenemos que sentirnos gozosos, bienaventurados, porque así persiguieron, dice, a los profetas. Y hay una promesa, dice la Biblia, la promesa del reino de los cielos y la promesa del galardón, dice la palabra del Señor, amén, la promesa del galardón. Entonces vamos a ser galardonados, vamos a recibir el reino de los cielos como, digamos, como premio, recompensa a nuestra fidelidad a Dios. Y yo pregunto y digo también, ¿no? Si el Señor me va a hacer heredar el reino de los cielos como lo heredó Elías, Eliseo, profetas que fueron perseguidos, que fueron muertos a causa de mantener su fe y su confianza en el Señor. Dice que Elías fue aserrado, otros profetas como Moisés sufrieron el desprecio del propio pueblo de Israel, y el profeta Samuel fueron amenazados. Entonces Eliseo, a punto de ser quizás capturado y muerto por los sirios, y dice, si ustedes van a heredar juntamente con ellos, que es un gran privilegio, también tenemos que estar dispuestos a sufrir como ellos, porque ellos heredaron. Juan el Bautista fue un gran profeta, que él fue decapitado, y si tú vas a heredar juntamente con Eliseo, con Moisés, con Elías, con Juan el Bautista, con nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos, vas a heredar ese reino preparado. Tenemos que estar dispuestos, queridos hermanos, y no solamente a sufrir los vituperios, sino, como dijo el apóstol Juan, estar dispuesto a entregar hasta nuestras propias vidas por causa de Cristo. Mi amado hermano, seguir a Cristo es un gran privilegio, es un gran privilegio, es un gran honor ser llamados hijos de Dios, pero eso también pone en nosotros gran responsabilidad. Y recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para tirarnos para atrás. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que sigamos adelante, hermanos. Si tú estás sufriendo el desprecio, estás sufriendo de repente los insultos, las calumnias, las murmuraciones a causa de tu fe, tú gózate y regocíjate en el Señor, porque un gran galardón espera por ti, y en el futuro la vida eterna, dice la palabra del Señor. Amén. Dios va a dar galardones, coronas, la vida eterna, el reino de los cielos para aquellos que se mantienen firmes en el nombre de Jesús, haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios, anunciando la palabra de Dios pese a cualquier circunstancia. Amén. Dios es un Dios bueno, y Él sabrá librarnos en todas circunstancias, en todo momento, porque Él así lo prometió. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a perseverar y ser fieles hasta la muerte, como dice en el libro Apocalipsis, y Dios nos dará la corona de la vida. Amén. Le damos gracias a Dios por ese enorme privilegio que nos da de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que, hermanos, la Biblia dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y bienaventurados sois cuando por vuestra causa os vituperen y os persigan, porque hay un reino de los cielos como recompensa y galardones para aquellos que se mantienen firmes en las cosas de Dios, en el camino de Dios. Amén. Oremos al Señor. Gracias te damos, eterno Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por llamarnos a este hermoso y precioso camino, Dios mío. Y gracias por la libertad que nos das de anunciar tu palabra y seguir predicando en tu nombre, oh Dios. Señor, te pedimos perdón, oh Dios, porque muchas veces se nos ha calumniado, se han dicho cosas de nosotros, y nosotros, en vez de mantenernos gozosos por haber sido vituperados por causa de tu nombre, muchas veces nos desanimamos, queremos tirarnos para atrás, volver a nuestra antigua vida. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a ser fuertes, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, Señor. Ayúdame a usar aquella herramienta, aquel poder que tú me has dado, Señor, para seguir adelante en el nombre de Jesús. Ayúdanos, oh precioso Espíritu Santo, con tu fuerza, con tu poder, oh Dios mío. Te agradezco, Dios Todopoderoso. Gracias en el nombre de Jesús, y porque tú eres quien nos sostiene y nos ayuda día a día, oh Dios mío. Señor, gracias por tu palabra, y gracias por tus hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno está pasando por un momento de enfermedad, pon tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor, y quita, Señor, toda enfermedad de su cuerpo en el nombre de Jesús, porque esa es tu promesa, Señor. Tú prometiste perdonar nuestros pecados, darnos la salvación, la vida eterna, y que por tus llagas
Señor, nosotros somos curados en el nombre de Jesús. También oro para que tú des abundante bendición sobre todo aquel que lo necesita, oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo, y siga ayudando a nuestros hermanos, siga restaurando las familias y los hogares en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, gracias Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, terminamos con las bienaventuranzas. Seguiremos con el Sermón del Monte. No hay mucho que aprender de la palabra de Dios. Si lo permite, el día de mañana estaremos compartiendo la palabra del Señor. Amén. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes y que Dios los fortalezca, que Dios los ayude, que Dios los bendiga y les dé un día muy precioso en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Bendiciones.